Es un privilegio, hermanos, buenas tardes, poder compartir hoy la palabra de Dios que quiere hablarnos a nuestros corazones. Y lo principal es que no olvidemos que somos aceptos en el amado, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ha dado su vida en rescate por usted y por mí. El día de hoy el tema es aviva tu obra en mí. Y le voy a pedir antes que nada que podamos pedirle al Señor que quite todo estorbo de nuestro corazón. A veces venimos preocupados, venimos tristes, a veces venimos desanimados, a veces venimos hasta enojados, pero vamos a pedirle al Señor en esta mañana que sea su palabra quien nos vivifique y quite todo estorbo de nuestro corazón para poderla recibir. ¿Me acompaña a hacer una oración? Y Padre, estamos agradecidos por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque tú quitas todo estorbo de nuestro corazón. Oramos para que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a recibir esta palabra que nos quieres enseñar el día de hoy. Oramos por nuestras vidas para que podamos ser avivados en el fuego de tu Espíritu, poder recibir, Señor, manifestándose tu poder en nuestras vidas en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. El Señor nos ama con amor eterno y por eso es que prolonga su misericordia en nuestra vida. Son palabras que el Señor ha dejado escritas en la Biblia como verdades para nosotros. Pero es bien importante que en medio de este tiempo todos y cada uno de nosotros podamos permitir que sea avivada su obra en nuestros corazones. Tal pareciera que la iglesia está bajando la guardia, y no hablo solamente de Iglesia Centro, hablamos de la iglesia a nivel mundial. Cada día nos damos cuenta que la sociedad está más distorsionada en cuestión de valores, cada día hay aumentos de violencia, y pareciera que los tiempos que nos describe el Evangelio, que el amor de muchos se enfriará, está comenzando a vislumbrar. Es por eso que el Señor hoy nos quiere animar y exhortar a que no dejemos que su obra se apague en nosotros, hermanos, sino que por medio de su palabra seamos vivificados principalmente. Hay afanes que pueden ahogar la palabra, hay preocupaciones que pueden ocupar el lugar del Señor, pueden estarse levantando ídolos en nuestro corazón sin darnos cuenta que están ocupando el lugar de nuestro Señor. Por eso es que esta mañana nos dice el Señor: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido en cuál sea la voluntad del Señor. Y es parte de lo que el Señor nos quiere hablar hoy a través de nuestra cita base en Habacuc 3:2, la versión Reina Valera. Si usted me acompaña ahí en casita a leer esta palabra también, hermanos, por favor. Dice Habacuc 3:2: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc nos anima y nos exhorta a que podamos decirle al Señor: aviva tu obra en mí. ¿Cuándo, hermano? En medio de este tiempo. Hazla conocer, dice, ¿verdad? Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Es decir, que en algún momento es manifiesto, no que el Señor se enoje contra el pueblo, sino que el Señor va a manifestar su ira, su juicio en esta tierra. Pero ¿qué tanto usted y yo estamos preparados para poder estar avivados y poder perseverar hasta el fin? Vamos hoy a estudiar algunos puntos importantes que nos lleva a Habacuc dentro de esta cita base, donde como punto número 1 podemos y debemos aprender a oír la palabra de Dios en medio de este tiempo. Oír la palabra de Dios no de manera pesada. Es más, si usted ya desde ahorita está diciendo: híjoles, ¿qué hora es? ¿Cuánto falta? Ya está permitiendo que haya pesadez. También una forma en que se recibe la palabra de forma pesada es cuando nosotros no atendemos o no ponemos atención en cada uno de los versículos que el Señor nos está hablando, sea de forma personal, sea a través de un curso, sea a través de un grupo de discipulado.
Y nos damos cuenta que el enemigo viene a robar la palabra, viene a ahogarla también a través de los afanes. Por eso es necesario que usted y yo podamos desarrollar un oído para evitar escuchar espíritus engañadores. ¿Cómo opera un espíritu engañador? Pues no se va a manifestar como tal, pero simplemente empieza a repeler la palabra de Dios, empieza a repeler las enseñanzas dentro de la iglesia, empieza a repeler la sana doctrina, y un espíritu engañador pues obviamente va a producir necedad, desobediencia y negligencia en la vida de un hijo de Dios. Por eso es que necesitamos oír diligentemente lo que el Señor nos está mostrando en medio de este tiempo a toda la iglesia, y que seamos capacitados, hermanos, siendo una generación valiente, una generación que nos despertemos, que desarrollemos un espíritu de poder que ha sido revelado a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Es decir, que no es en mis fuerzas. Diga el débil, fuerte soy. Y son palabras que debemos de recibir como una verdad eterna, porque en medio de cada uno de los tiempos, dice Habacuc, haz tu obra en mí y hazla conocer. Usted y yo somos una generación que nos tenemos que levantar a estar de continuo en la brecha a favor de esta tierra. Una brecha que no podemos dejar que se abra en medio de cada una de las generaciones. Es necesario que desde los más pequeños hasta los más grandes, de continuo estemos dispuestos a vivir la palabra siendo ejemplo y principalmente haciendo la voluntad del Señor. Y que donde quiera que estemos y lo que hagamos, le pueda glorificar a Él. Pareciera que tal vez estos tiempos se han dificultado y no se pudiera predicar la palabra con tanta libertad. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que ya no puede tan libremente moverse en un grupo social donde usted diga, Cristo te ama, Cristo quiere que le conozcas, porque la gente y la sociedad está recibiendo mentiras del diablo a través de ideologías, a través de leyes permitidas dentro del Estado, dentro de lo que es la parte legislativa de nuestro país. Y entonces pareciera que esas mentiras están bajando el nivel de la iglesia cristiana. Y sabe una cosa, usted y yo de continuo tenemos que estar en la brecha, predicando en tiempo y fuera de tiempo, oyendo y escuchando lo que Dios quiere hablarnos. Ezequiel 3 del 1 al 3. Ezequiel 3 del 1 al 3. Y vamos a revisar más adelante también el versículo 10 y 11, pero ahorita vamos a leer del 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Una forma en oír lo que Dios nos pide es a través de la escritura, hermano. Si usted últimamente dice, es que no siento que Dios me esté hablando, tal vez no está leyendo su palabra. Tal vez está dejando a un lado las escrituras y se está enfocando más en otras situaciones. Versículo 10 y 11 nos enseña el libro de Ezequiel 3. Me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Una exhortación de parte de Dios por medio del profeta Ezequiel, a donde nos motiva a que nosotros no seamos obstinados, a que nosotros no permitamos que los afanes y que la sociedad y las leyes impuestas apaguen su obra de su espíritu en medio de nosotros como pueblo de Dios. Somos responsables, hermano, de que cada tiempo, en cada momento, cuando usted predique la palabra de Dios, lo haga con el Espíritu Santo. No podemos quedarnos callados ya. Pero ¿sabe una cosa? Todo comienza
desde nuestro corazón. Por eso es que aquí Dios le exhorta a Ezequiel a que se alimente de la palabra de Dios, a que pueda recibir su palabra siendo dulce como miel. Y que nosotros, como está escrito en el Evangelio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde, hermano? De la boca de Dios. Es importante que nosotros dejemos esa obstinación y podamos comprender que Dios nos está hablando directamente a nuestro corazón cada día. La obstinación es algo que se puede manifestar con ideas u opiniones poco acertadas. Esa es una persona obstinada. Ideas u opiniones poco acertadas. Y debemos de tener cuidado si estamos siendo obstinados con el Señor como iglesia. En el versículo 7 del pasaje de Ezequiel 3 nos enseña: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Yo espero que no sea la condición de nosotros, hermanos, sino que podamos tener un corazón dócil, un corazón sensible a lo que el Señor nos está pidiendo, que nos atrevamos a que sea quitada esa obstinación, esa dureza de nuestro corazón, porque si el corazón se está empezando a endurecer, seguramente el Señor va a venir a quebrantar ese corazón de piedra para poner un corazón de carne. No es algo que yo quiera que usted viva o experimente, sino es algo que el Señor hace cuando la iglesia se vuelve obstinada. Y yo siempre digo, es mejor andar flojitos y cooperando con el Señor a manifestar necedad y obstinación. Nosotros no debemos de tener un corazón difícil de enseñar, sino un corazón que sea dócil para oír la voz de Dios. Dentro de lo que Habacuc nos enseña también es que conocer su palabra nos va a dar fuerzas en medio de las circunstancias. Pero conocer su palabra debemos nosotros principalmente desarrollar hábitos de lectura. Yo no le voy a preguntar ahorita, a ver, levante su mano, ¿quién tiene un hábito de lectura? No, usted conoce al Señor y el Señor conoce su corazón. Y lo importante aquí es tomar en cuenta que si usted detecta en este momento que no está teniendo tiempos de lectura bíblica, yo le voy a animar a que pueda participar de los grupos de conexión. Es una estrategia que nos ayuda a mantener la comunión como iglesia, pero también a desarrollar hábitos de lectura bíblica, donde el poder del Espíritu Santo nos va enseñando en estas reuniones. Otra de las estrategias son los cursos bíblicos. Si usted no tiene todavía ese desarrollo de lectura bíblica, inscríbase al curso, lea cada cita bíblica que se enumere dentro de estos cursos para poder entonces desarrollar ese hábito desde nuestro corazón. Parte de lo que también debemos conocer su palabra es memorizarla. Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, del versículo 4 al 9. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice: escucha, Iglesia Centro, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelas a tus hijos una y otra vez y habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. A mí me gustó esta versión porque el versículo 6 nos dice, debes comprometerte. Y sabe una cosa, la vida con Cristo es un continuo compromiso de poder hacer la voluntad del Padre en esta tierra. Claro que no es sencillo, pero para eso el Señor nos ha dado de su Espíritu para poder alcanzar
el propósito que es la vida eterna. Otra parte de las que forman que nosotros conocemos sus palabras para que en medio de las circunstancias nos dé fuerzas es amarla, amar la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar fuente de esperanza, de confianza, de seguridad, y por medio de su palabra es como Dios opera en nuestros corazones diciéndonos: no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por medio de la palabra recibimos verdades como la de que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y usted y yo aceptamos estas verdades por medio de la fe. Es parte de lo que como hijos de Dios tenemos el privilegio de recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de la fe en Él es como estas promesas las vemos cumplidas en nuestras vidas. Y además de que la palabra de Dios, hermano, es la espada, ¿sí? Dice Efesios 6:17. Efesios 6:17. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, no porque sea un cliché cristiano, es porque precisamente lo recibimos y lo creemos al ser justificados por medio de Jesucristo. Es decir, no es que usted y yo seamos muy justos, pero es por medio de Jesús que pone esa convicción en nuestra vida de creer esta promesa en que por medio de Él, que venció a la muerte, somos más que vencedores. Y nosotros debemos atesorar su palabra. Parte de esa función que ejerce la palabra en nuestras vidas es poderla también nosotros atesorarla. Cuando nosotros la atesoramos significa que es algo tan valioso, tan precioso, que no la vamos a dejar a la ligera. Es como cuando usted desmenuza algo que le gusta mucho en la boca y lo degusta de tal manera que lo disfruta. Una forma en que nosotros atesoramos su palabra es aprender a vivirla y a ponerla por obra en nuestros corazones, en todo lo que hagamos. Y dice 1 de Timoteo 6, versículos 17 al 19. 1 de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Un buen fundamento es que el Espíritu Santo nos vivifique por medio de su palabra. Un buen fundamento es atesorarla y amarla de tal manera que yo manifiesto sus obras en esta tierra. Y nos dice atesorando para sí un buen fundamento. Hermanos, la oración, la palabra, el congregarnos es un fundamento para nuestras vidas. Y más en medio de este tiempo donde pareciera que la iglesia todavía está tan valiente respecto a qué cosas debe de aceptar, qué cosas no debe aceptar, qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer, qué cosas obedecer y qué cosas debe cumplir por amor al Señor. Se llama gratitud cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, por cuanto su gracia y su amor ha sido más grande para darnos vida eterna. Y por gratitud, hermano, nosotros le obedecemos. Dice la palabra de Dios que no es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. Y yo quiero que usted pueda pensar un momento cuánto amor ha sentido de parte de Dios hasta el día de hoy, desde el día en que le salvó. Si se pudiera poner una medida, yo creo que diría, híjoles, la mayor cantidad con números de ceros posibles, porque así es la gracia de Dios y su amor
que no se contiene en una sola cosa, en una medida terrenal, sino desborda de tal manera que ese amor nos lleva a poder agradecerle de continuo, amando su palabra, amando su presencia. Y el Señor desea que nosotros seamos una iglesia que ame su palabra y su presencia. Por eso es que el profeta Habacuc en este versículo nos dice específicamente: aviva tu obra en mí. No es si yo vengo y me congrego y sirvo, no es si, bueno, la hermana ora por mí. Aviva tu obra en mí, Señor. En medio de este tiempo, el tiempo que usted esté viviendo, no siempre son tiempos malos. ¿Sabe una cosa? Dios siempre nos da tiempos buenos, pero a veces creemos por las circunstancias que son tiempos difíciles, tiempos que no son tan sencillos, porque vemos la cuestión física y terrenal, pero cuando enfocamos nuestra mirada a las cosas que son eternas, nos damos cuenta que la eternidad de Dios es abundante, es grande, nos da paz, nos da seguridad, nos da confianza, nos llena de su amor. Y esa parte donde nosotros como iglesia debemos permitirle al poder del Espíritu Santo que avive su obra en nosotros, es porque estamos cerca de Él. Siempre ponemos el ejemplo de esa fogata donde los carbones que están más alejados del centro del fuego son los que se apagan se apagan primero, ¿verdad? Más rápido. Yo no le voy a preguntar ahorita si pusiéramos un termómetro de cómo anda usted cerca o lejos de Dios, ¿verdad? Si pusiéramos un termómetro pasándolo por la iglesia como escáner, pero ¿sabe una cosa? El Espíritu de Dios y Dios conoce nuestra vida espiritual. Por eso es que nos exhorta a que podamos estar cerca del fuego, cerca de la fogata, donde somos entonces avivados y donde entonces a la luz de Cristo, que son manifiestas todas las cosas que no son correctas, el Señor las empieza a quitar. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a estar cerca de ese fuego que quema, un fuego que consume, un fuego que quita las impurezas para que la luz de Cristo alumbre nuestro entendimiento? Y la manera en que Dios aviva nuestro corazón es teniendo hambre y sed de Él. No hay otra manera. O sea, Dios está esperando corazones dispuestos. Dice que la hora es y la hora vendrá en que los verdaderos adoradores, ¿verdad?, adorarán en espíritu y en verdad. Es la manera en que Dios está esperando que nosotros digamos: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Y que así como varios profetas decían: Señor, no destruyas a tu pueblo con tu ira. No me destruyas, Señor, ¿verdad? Ayúdame a salir de la condición en la que me encuentro, ayúdame a poder recibir del fuego de tu espíritu para levantarme y entonces glorificar tu nombre. Porque decía el profeta, David dentro de los salmos, que en el Seol, ¿quién le podrá alabar al Señor? Era como decirle: Señor, que mi vida te alabe, que mi vida te exalte, que el fuego de tu espíritu vivifique todo mi ser. El Salmo 119, 93. Salmo 119, 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Una vez más el Señor nos invita a que por medio de su palabra, de la lectura bíblica, seamos vivificados usted y yo. Que cada versículo produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que cada versículo en la Biblia que nosotros leamos nos ayude a adquirir conocimiento pleno en su voluntad.
que podamos ser renovados y transformados por medio de su palabra, de tal manera que no nos conformemos a lo que el mundo nos está ofreciendo. Que seamos una generación valiente que se atreva a marcar la diferencia en medio de este tiempo. Una generación de una iglesia valiente que pueda hablar y proclamar los milagros que el Señor sigue haciendo. Porque el Señor sigue haciendo milagros, hermano, en nuestras vidas. Y estoy segura que muchas veces nos quedamos callados por pena. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de nosotros, el Señor va a hacer su obra, avivándola siempre y cuando nosotros nos atrevamos a tener un corazón dispuesto y dócil. Es por medio de su palabra que Él vivifica nuestros corazones. Y recordemos el pasaje del centurión donde le dijo a Jesús, llegó, ¿verdad? Corriendo él y le dijo, solo di tu palabra, Señor, y mi siervo sanará. Solo di tu palabra, no soy digno de que entres a mi casa. Una condición de humildad donde reconocía el centurión que él no era merecedor de la gracia de Dios. Pero si algo estaba reconociendo ese centurión, era el poder de Dios que operaba por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Usted lo cree, hermano? Es una verdad que debemos de tener continua en nuestra boca, porque la palabra de Dios tiene poder para dar vida a lo que estaba muerto. Y lo hemos leído en la palabra de Dios. El Señor resucitaba muertos. El Señor nos ha dado vida y dice su palabra que nos la ha dado para que la tengamos en abundancia. No nada más así como que pues vivo para Él, sino en abundancia. Es algo más grande que excede aún mi propio conocimiento, porque la palabra de Dios también viene a dar vida a lo que estaba seco. Si usted ha sentido últimamente que se está secando, acérquese a la fuente que salta para vida eterna. La fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo, y acérquese cada día más a buscar estar cerca de las estrategias que como iglesia se establecen para que podamos crecer en todos los aspectos de nuestra vida espiritual y que no nos apaguemos, sino que estemos cerquita como esos carbones encendidos dentro de esa fogata todo el tiempo, para poder entonces nosotros recibir de su amor y de su bondad. También la palabra de Dios restaura lo que se había roto. Qué maravilla, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestro fundamento y si vamos a ella vamos a encontrar que nos ayuda a ser restaurados, que nos ayuda a perdonar para ser libres y vivificados. Una persona que no perdona se va llenando de amargura, de dureza y se va alejando de la presencia de Dios. Isaías 57:15, Isaías 57:15 nos enseña. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, que el quebrantamiento permite que se avive su obra en medio de nuestro corazón. Y sabe una cosa, ¿a quién le gusta ser quebrantado? Pues yo creo que a nadie, ¿no? O sea, el quebrantamiento no es un proceso fácil en la vida de un hijo de Dios. Pero usted puede atreverse y decirle, Señor, pues si tengo que ser quebrantado. Como dice la palabra de Dios, que el alfarero vio la vasija y vio que no era la correcta y la rompió, pero la volvió a formar. Y usted debe de atreverse a decirle, Señor, si tengo que ser quebrantado para que vuelvas a formar un corazón nuevo en mí, hazlo. Y sabe una cosa, usted va a entrar en ese proceso tal vez, si usted decide declararlo, decirlo delante de Dios, siendo transparentes,
Pero en medio de ese proceso, lo más hermoso es que las manos del alfarero lo van a estar sustentando. Y entonces va a surgir, ahora sí que algo nuevo en usted, donde estoy segura que va a ser un factor de cambio donde quiera que usted esté. Y va a ser un instrumento útil en las manos de Dios para que su poder y su gloria se manifieste en esta tierra. Seguramente cuando el Señor trató con Pablo, con Saulo de Tarso, ¿verdad? Fue ese quebrantamiento y fue ese proceso donde entonces le ayudó a Saulo a entender el poder de Dios. Y dice la palabra que lo describe: instrumento útil me es este en mis manos. ¿Qué tanto está siendo usted útil en las manos de Dios para que el mundo le conozca, para que la sociedad pueda darse cuenta que existe una iglesia que alaba el nombre de Dios? Una iglesia que se atreve a ponerse de continuo en la brecha, leyendo, amando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Y nos es necesario, hermanos, cumplir lo que está escrito en 2 de Timoteo 4:2, 2 de Timoteo 4:2, que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo su palabra. Habacuc nos dice: en medio de este tiempo, haz tu obra en mí y darla a conocer. Entonces, parte de lo que nosotros debemos hacer y vivir es desarrollar el hablar y pensar como el apóstol Pablo nos enseña en 1 de Corintios 9:16, en la Nueva Traducción Viviente. Les voy a leer Nueva Traducción Viviente, 1 de Corintios 9:16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Esta traducción, Nueva Traducción Viviente, nos describe el carácter del apóstol Pablo. Y usted y yo debemos de desarrollar esta forma de pensar. Es más, dice: estoy obligado por Dios a hacerlo. No es que usted tenga la opción de decir sí o no. Y además concluye este versículo diciendo: qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Y una obligación, comúnmente en nuestra cultura la vemos como una carga. Pero ¿sabe una cosa? Una obligación es una responsabilidad. Y más bien el poder cumplir lo que Dios me está pidiendo que yo haga. En el diccionario secular define a la obligación de dos maneras. La primera, como exigencia establecida por lo moral de una ley o autoridad. Y la segunda definición lo define como la gratitud que una persona debe tener y manifestar a los beneficios recibidos de otra persona. Qué bendición, ¿verdad? Nosotros podemos ahora tener esa gratitud a nuestro Dios Padre porque hemos recibido beneficios de parte de Él, ¿sí o no? Por medio de su palabra hemos recibido beneficios de paz, de seguridad, de confianza, de provisión, porque estoy segura que a pesar de las circunstancias que a veces no son tan sencillas, Dios no se queda con nada y bendice a su pueblo. Y por gratitud nosotros nos es necesario de poderle hablar a la gente que nos rodea quién es Cristo y de la obra redentora que nos manifiesta dentro del Evangelio. La sociedad necesita urgentemente que todos nosotros nos levantemos y les prediquemos de Cristo. Que nos despertemos del sueño en el que tal vez habíamos estado. Ciertamente la pandemia fue un proceso que todavía estamos saliendo de ella, aún en la parte anímica, pero tal vez fue un tiempo también donde la iglesia, más que actuar y despertar a predicarle a las personas, se quedó quieta. ¿Sí? Resultado de mucho de lo que la sociedad ahorita se está manifestando es por también lo que la iglesia no está haciendo.
hermanos, tenemos que despertar, dejar a un lado la tristeza, dejar a un lado la depresión, dejar a un lado las preocupaciones y permitir que los otros vean lo que el Señor ve en nosotros. Poder permitir que este sea el tiempo agradable del Señor, que podamos atrevernos a vivir lo que dice el profeta Isaías, en que nosotros le demos vista a los ciegos, ayudarles a ver a los que están cegados por el pecado, por la oscuridad, por la falta de perdón, a poderles ayudar a que escuchen la voz de Dios para que puedan ser guiados sus pasos, a poderles predicar el año agradable del Señor. Y que cuando una persona nos diga, ¿tú por qué me hablas de Cristo?, les podamos decir, porque Cristo me ha dado paz, porque Cristo me ha dado libertad, porque Él me ha ayudado en medio de las dificultades, de cada una de las circunstancias, me ha enseñado a vivir y por supuesto y principalmente me ha dado su salvación y su amor. Nosotros como iglesia tenemos todas las herramientas, hermano, pero por eso es que el Señor desea que ahora, como dice el profeta Habacuc en nuestra cita base, seamos avivados. Y ese avivamiento no viene dentro de un movimiento de iglesias o cuando dicen es que está habiendo un avivamiento. El avivamiento comienza desde el fondo de nuestro corazón. Cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos diciendo, haz tu obra en mí, en medio de este tiempo, Señor, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Y nosotros, por supuesto, hermanos, que vamos a ser esas piedras vivas que podamos también alumbrar a otros para encontrar a Cristo. Pero algo importante que el Señor quiere hoy hablar a nuestros corazones como iglesia es principalmente que seamos avivados nosotros, avivados para poder hacer todo lo que el Señor nos pide, comprometernos cada día más con Él, el poder cumplir sus mandamientos, el poderle decir, Señor, cuánto amo tu palabra, es mi deleite, como lo dice el salmista, que nos atrevamos a decir, tu palabra es quien alumbra mis pasos y me guía en tus caminos. Parte de ese avivamiento, hermano, es decir, Señor, yo quiero ser un instrumento de bendición en todos los aspectos para tu iglesia, para tu pueblo, para la comunidad, para la sociedad, para esta nación. Y está en la brecha de continuo. Romanos 8:11. Romanos 8:11 nos enseña. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Me queda claro, hermano, que el Señor desea que nosotros podamos recibir de su espíritu para ser vivificados. Su Espíritu Santo es quien nos ayuda, quien nos respalda, quien nos sustenta, quien nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es parte de lo que el Señor desea que nosotros nos atrevamos a hacer esos carbones encendidos de tal manera que de todo lo que nosotros estamos viviendo y aplicando podamos extender el fuego y encender a otros también. Podamos decir, somos una iglesia viva, una iglesia que actúa en el poder del Espíritu Santo. Pero para eso, una vez más, el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y ve por mis caminos. Nuestro corazón, templo del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos permitiendo que nuestro corazón sea de carne, más que se esté haciendo de piedra? Veíamos ahorita la obstinación. No seamos una iglesia obstinada, sino seamos más bien una iglesia diligente, apasionada por la presencia de Dios, apasionada por leer su palabra y que entonces podamos recibir esa parte que el Señor desea hablar a nuestros corazones. Habacuc 3:2, nuevamente nuestra cita base,
la versión Reina Valera. Habacuc 3:2, Reina Valera, nos enseña: he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc nos dice: oí tu palabra, la oí, es decir, puse atención. Quiero escucharte a ti, Señor. Pero dice, y temí. Y no un temor que nos dé miedo, sino un temor de decir, haz tu obra en mí. En medio de este tiempo, hazla conocer. Y antes de que sea tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia para mi vida. Habacuc 3:2, Nueva Traducción Viviente. Y le voy a pedir que se ponga de pie, hermano, por favor. Habacuc 3:2, Nueva Traducción Viviente. Dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Y en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. En tu enojo, acuérdate de tu misericordia. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y yo le voy a pedir que leamos al mismo tiempo otra vez Habacuc 3:2. Habacuc 3:2, Reina Valera. Todos a una sola voz, recibiendo esta palabra en nuestro corazón. ¿Listo, hermano? Ahí en casita, también en voz alta, usted léala, por favor. 1, 2, 3. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar, hermanos. Y ahí en su corazón, en lo personal, dígale: Espíritu Santo, quita todo estorbo. Si estoy enojado, si estoy desanimado, si me estoy enfriando, aviva tu obra en mí. Que nunca me aparte de tus caminos. Ahí comience usted directamente, porque el Señor ve sus pensamientos, su corazón. Y Padre, estamos en este momento rogándote a ti, que eres el Todopoderoso, pidiéndote que todo estorbo de nuestro corazón que ha impedido que sea avivada tu obra en medio de este tiempo, sea quitado en el nombre de Jesús. Estamos pidiéndote que sea quitado el enojo, la contienda, sea quitada la ira, sea quitado, Señor, toda falta de perdón, toda tristeza, todo desánimo que ha querido ahogar tu palabra, cese en esta hora en el nombre de Jesús. Y vivifica nuestros corazones para que como iglesia seamos dóciles a tu voz y podamos temer tu nombre. Oramos por todos nosotros, Señor, pidiendo tu ayuda en medio de cada una de nuestras necesidades, para que sea tu obra avivando tu fuego y tu espíritu en nuestro corazón. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas y gracias porque tú nos vivificas para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le voy a pedir que ponga las manos en su corazón y que le diga: Señor, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Espíritu Santo. Padre, estamos orando en este momento, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo haciendo tu obra en nuestros corazones. Te pedimos que todo argumento, toda altivez que se ha querido levantar en contra del conocimiento de tu palabra, de tu verdad en esta hora, sea quitado en el nombre de Jesús.
y que tu Espíritu Santo nos vivifique, nos renueve, nos transforme. Pongas nuevos ánimos, Señor, en nuestras vidas como iglesia. Oramos pidiéndote en este momento, Señor, que nos despiertes y nos levantes para poder recibir del fuego de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en medio de nosotros y nos ministras ánimo, esperanza, seguridad y confianza. Un espíritu de unidad, de amor dentro de nosotros como iglesia. Y vienes tú también a derramar espíritu de oración para despertarnos, para poder estar en la brecha a favor de esta tierra. Gracias, Señor, porque estás obrando en medio de nuestros corazones para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues un gran compromiso tenemos ahora, hermano, con el Señor. Permitir que su obra siga siendo perfeccionada en nuestras vidas para alcanzar vida eterna. Yo le voy a pedir que demos un aplauso al Señor por su grandeza, su poder. Podamos decirle, bueno eres tú, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias allá en casita, nos vemos pronto y le esperamos aquí en forma presencial. Queremos abrazarle, queremos apapacharle y que la paz de Dios sea con todos nosotros. Bye. Gracias.